Bueno, entonces desarrollo la última tutoría, que es la número 6, y el tema de esta tutoría pues es lo que es actitudes hacia la matemática. Entonces, dentro de lo que son algunos contenidos a desarrollar en esta tutoría, pues hacemos una pequeña introducción. Hablamos sobre algunas definiciones de lo que es actitud, algunos componentes que involucran, ciertas características, eh, la actitud hacia las matemáticas, ciertas creencias que se tienen como factores actitudinales y por último algunas concepciones curriculares. Estos serían lo que son algunos contenidos con los que estaremos trabajando lo que es eh, el día de ahora. Entonces, nuestro punto es trabajar lo que es la actitud. Entonces, sobre eso nos estaremos basando. Bueno, recordemos que dentro de lo que es la actitud, esta es una problemática que enfrenta la mayoría de estudiantes y sobre todo en lo que es el área de matemáticas. Eh, este es un tema bastante complicado e incluso ha sido considerado eh, como espacios de investigación, con foros, congresos, tratando de entender o de ver cuáles son los aspectos que involucran esto a la hora de lo que es aprender matemáticas. Y este problema de actitud pues se aborda desde diferentes perspectivas por parte de las personas profesionales en el área de investigación, de educación, perdón, eh, y muchos investigadores que se encargan de indagar sobre esta área, pues afirman que si no hay interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, pues eso significa que no se tendrá lo que es una actitud. Entonces, uh, es decir, que la actitud y la parte afectiva que se adquiere en los primeros cursos de matemática, pues son cruciales a la hora de desarrollarse o de desenvolverse en este campo. Eh, Eso significa que la actitud juega un papel muy importante porque dependerá de, de cómo yo afronte un problema o cómo lo maneje, entonces voy a obtener los resultados que necesito. Entonces, realmente no existe una sola definición de lo que es una actitud, ¿no? Pero se puede llegar a un consenso entre todas esas teorías para poder, digamos, afirmar que actitud pues es una predisposición psicológica para comportarse ante una dicha actividad o un trabajo a desarrollar. Entonces, eso significa que hablar de actitud, sobre todo en matemáticas, es un papel bastante importante. Bueno, podríamos decir que de manera general que sería un error el creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual, cuando la determinación, las emociones juegan un papel importante a la hora de resolverlo. Entonces, una determinación eh, un tanto tibia, eh, un vago deseo de hacer por lo menos puede bastar un problema de rutina que se plantea en una clase para resolverlo de una manera científica seria. Básicamente, a la hora de resolver un problema, lo que siempre hará falta es voluntad capaz de poder resistir o de poder trabajar lo que es un problema. Entonces, desde un punto de vista histórico, el uso del término actitud aparece muy pronto en la psicología y corresponde básicamente por la preocupación de captar al mismo tiempo la estructura y el dinamismo de los fenómenos mentales, en contraposición al concepto pasivo del psiquismo que se tenía.
Bajo nombres, desde algunas perspectivas, pues se definen lo que son algunas o se dan algunas definiciones de lo que es aptitud. Entonces, la primera definición es la que propone este autor, que es Trupstone, y este la concibe como la intensidad de afecto en favor o en contra de un objeto psicológico. Luego este autor, Stapp, eh, da su aporte y dice que la aptitud es una respuesta emocional a un estímulo. Pero estos Smith, Brunner y White, estos afirman que se trataría de una predisposición a experimentar de cierta forma una determinada clase de objetos, con un efecto característico, ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos y actuar en forma característica en relación con dichos objetos. Es decir, todos estos autores dieron su punto de vista en consideración a lo que definirían o conocerían ellos por actitud, pero básicamente se puede reducir a una predisposición de realizar una cierta actividad. Entonces, el la última definición que se propuso es que eh, Alford define la actitud como un estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia o dinámica sobre las respuestas del individuo o toda clase de objetos o situaciones en las que se relaciona. Entonces, comúnmente, como digo, pues siempre es como la disposición, la predisposición de realizar o de adquirir cierta actividad o cierta experiencia, en este caso. Esas son lo que son algunas definiciones de lo que es aptitud. Entonces, luego se puede considerar que la actitud pues tiene algunos componentes importantes. De acuerdo con un autor, Abraham, pues las actitudes están constituidas de tres componentes básicos: el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. Para el componente cognitivo supone que incluye el dominio de hechos, opiniones, pensamientos, valores y conocimientos, expectativas, ideas y percepciones sobre el objeto de la actitud. Es decir, el componente cognitivo de la actitud es básicamente ver qué piensa sobre el objeto, sujeto o situación. Eso es el componente cognitivo, es decir, bueno, podríamos verlo desde a la hora de resolver un ejercicio de matemática, eh, lo que piensa del problema, eh, lo que piensa de la situación en la que se expondrá a resolverlo, eh, etc. Entonces ese es el componente cognitivo en cuanto a la actitud. Es decir, es como preguntarse, es qué, para qué, qué, cómo lo interpreto, cómo enfrentar la situación, etc. Ahora, el componente afectivo, este básicamente corresponde a la parte sentimental, es decir, a los sentimientos que el sujeto tiene y la intensidad de estos, en nuestro caso pues a las matemáticas. Incluye la aceptación, es decir, la percepción del individuo sobre las matemáticas. La motivación impulso es un impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción. Y podría ser un bloqueo emocional, es lo cual no le permite estar abierto a situaciones y estímulos que le puedan resultar gratificantes. Entonces, en este caso, el componente afectivo es donde involucra los sentimientos, es decir, qué tan emocionalmente está preparado para resolver un problema matemático. Es decir,
si sus emociones o sus sentimientos están de manera sólidas, entonces podrá eh, afrontarlo de manera correcta, y pues en todo caso podría haber un bloqueo, es decir, pensar en que no lo puedo hacer y no lo hago, entonces considerar de que no es capaz de hacerlo. Esa es la parte afectiva, donde influye mucho la parte emocional o los sentimientos. Y por eso se tiene ahí como pregunta, que es la parte en donde qué entiende sobre el objeto, sujeto o situación. Y por último tenemos el componente conductual. En el componente conductual, pues dado este es dado por la respuesta que el sujeto tiene en reacción al objeto de la actitud, la cual puede ser rechazo, confianza, compañerismo, curiosidad, entre otros. Es decir, en el componente conductual es ver cómo se comporta o cómo actúa frente al objeto, al sujeto, a la situación en la que se encuentra. En este caso es ver cómo reacciona o cómo se comporta a la hora de resolver un problema matemático. Entonces esos son los tres componentes principales que conlleva lo que es la aptitud. Luego tenemos lo que son algunas características de las aptitudes. Entonces, dentro de las características de las actitudes, pues tenemos varias, y en este caso pues podemos mencionar que una de ellas es que implica una evaluación hacia algo o alguien que se materializa mediante la emisión de juicios valorativos. Es decir, si yo voy a resolver un problema matemático, entonces una característica de la actitud es que yo hago una evaluación del problema, y lo que emito, lo que expreso es un juicio valorativo. Por ejemplo, me le puedo presentar un problema de resolución de una ecuación de grado 2 a un estudiante, entonces antes de resolverlo me va a dar una valoración o un juicio. Entonces, y eso y ese juicio dependerá de la actitud que tome hacia la resolución del problema. También otra característica es que suelen ser relativamente estables, determinan las intenciones personales e influye el comportamiento de los sujetos. Es decir, eh, otra característica es que esa actitud casi siempre es la misma a la hora de resolver incluso cualquier tipo de problema matemático, independientemente de la dificultad. Es como que es un patrón que ya está. Podría pensar, no, eso es muy difícil, y aunque se le ponga algo más fácil, incluso sigue pensando que eso es eso es algo difícil. Otra característica de las actitudes es que actúan como motivadoras de la conducta y pueden constituirse en la única motivación para emprender los comportamientos y las acciones de los sujetos. Es decir, que esta actitud pues podría ser motivadora, es decir, eh, podría existir una actitud positiva ante la resolución de lo que es un problema matemático, lo cual permite pues eh, como, como lo expresa ahí, generar una motivación para comprender ciertos comportamientos y acciones de los sujetos. Otra característica es que puede expresarse mediante el lenguaje verbal y no verbal, es decir, yo propongo resolver ciertos problemas, entonces verbalmente pueden expresar si me gusta, no le gusta, eso es aburrido, etcétera. Y no verbal es que solamente puedo ver eh, lo, el comportamiento que toman o cómo lo reflejan, y uno puede dar incluso eh, cuál es su actitud ante ese problema o a la hora de resolver ese problema. Y también
otra característica es que no siempre tienen relación directa con la conducta emitida por el sujeto. Es decir, una característica de la actitud es que lo que expresa en su momento no necesariamente es que es la conducta que el sujeto refleja, a lo mejor es el problema en sí el que no le gusta y por lo tanto actúa de esa manera. También tenemos ahí que no son observables en forma directa, por lo que los que la investigan deben utilizar métodos alternativos para su determinación. Es decir, no siempre se puede observar a simple vista lo que expresan como actitud ciertos estudiantes. Conforman, junto con la formación teórica inicial de los docentes, sus experiencias y la reflexión sobre estas experiencias, lo que se denomina conocimiento profesional de los docentes. Es decir, que otra característica de la actitud es que se genera o se forma también a partir de la formación que el docente da y de las experiencias y de la reflexión que hace sobre las experiencias. Es decir, el docente juega un papel muy importante para generar lo que es una buena actitud sobre sus estudiantes, ¿no? A partir de generar lo que es una introducción correcta a cierto tema, que él cuenta sus experiencias y cómo lo han frustrado, y la reflexión del por qué es importante, por ejemplo, resolver ciertos contenidos. Entonces, todo eso generará lo que es una conformación de una buena conducta dentro del estudiante. Entonces, esos eran lo que son algunas características de la actitud. Luego tenemos lo que son las actitudes hacia lo que es la matemática. Entonces, hemos venido hablando del gran bloqueo que existe a la hora de estudiar matemáticas, sobre todo por la sociedad en general. Entonces eso se ha convertido como en otra dificultad, aparte de ser una materia extensa, para poder estudiarla y poder comprender más a la perfección esta área. Entonces, las matemáticas pues se han convertido dentro del currículo escolar una de las materias más temidas, lo que ha propiciado la construcción de una imagen social negativa que se transmite de una generación a otra, que es lo que mencionaba. En este sentido, pues los estudiantes piensan acerca de las matemáticas, lo que estos piensan, influye en sus sentimientos hacia la materia y predispone su actuar en las distintas tareas relacionadas con la asignatura. Es decir, todo eso, esa imagen social negativa que se tiene de las matemáticas dentro de la sociedad y que se sigue transmitiendo de generación en generación, pues genera una actitud negativa a la hora de trabajar un contenido, de desarrollar ciertas actividades, incluso querer cursar cursos de matemática. Entonces, eso significa que siempre se está en un constante conflicto, no solo por el hecho de las dificultades que conlleva aprender matemáticas, sino por el bloqueo social que ya se encuentra. Entonces, en ese sentido, pues en la educación matemática, básicamente el dominio afectivo cumple muchos significados, porque puede ser un sistema regulador que permita al estudiante actuar y pensar y orientar su ejecución. Puede ser un indicador de experiencias donde se refleje lo que se ha adquirido a lo largo de la vida como estudiante.
y también es una fuerza impulsadora o bloqueadora, dependiendo de, del conocimiento matemático que se haya transferido hacia el estudiante. Eso lo puede impulsar o lo puede bloquear. Entonces, al respecto, este autor Álvarez indica que la experiencia de los docentes confirma la importancia de la afectividad en el aprendizaje, al observar que los trastornos emocionales limitan el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Si se cuenta con estudiantes ansiosos, angustiados, deprimidos o pesimistas, e incluso frustrados, estos no lograrán aprender de manera adecuada, pero si se tienen aquellos alumnos sosegados, optimistas, alegres y tranquilos, con una elevada confianza de sí mismos, lograrán aprender con más facilidad. Entonces, lo que significa es que dependerá de la afectividad y la actitud con la que se predisponga de un estudiante para que realizar eh, un contenido en matemáticas pues sea comprensible de manera exitosa. Entonces, eso significa que las actitudes hacia las matemáticas se entiende como la predisposición evaluativa del estudiante que establece las intenciones personales hacia la disciplina e influyen en su comportamiento como aprendiz, es decir, de la actitud hacia esta asignatura que es matemáticas es como lo que los estudiantes piensan antes de desarrollar ciertos contenidos y lo que genera una disciplina incluso influye en su comportamiento y este es un estas actitudes hacia las matemáticas, personas que generalmente impulsan o bloquean en lo que es un estudiante a la hora de poder aprender ciertos contenidos. Entonces, estas actitudes hacia las matemáticas básicamente tienen que ver con la valoración, la atracción, el aprecio y la satisfacción, e incluso curiosidad e interés por la disciplina y su aprendizaje, acentuando más el componente afectivo que el cognitivo, y se caracterizan por considerar las capacidades de los sujetos y su modo de utilizarlas. Es decir que en este sentido el docente pues juega un papel importante porque es el que tiene que garantizar que se mantengan eh, todos esos puntos de vista, que se mantenga la atracción por la área, el aprecio, la satisfacción, la curiosidad y el interés por aprender esta área. Ahora, en el caso de las matemáticas, Cárdenas apunta que las actitudes se pueden clasificar en dos categorías. Estas son actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas? Entonces, bueno, como habíamos mencionado anteriormente, pues existen tres componentes que constituyen una actitud. Está la parte cognitiva, que es el que incluye ideas y percepciones sobre el objeto. Después tenemos el afectivo, que corresponde a los sentimientos que se tiene el sujeto. Y en la parte conductual, que es cómo se comporta ante la respuesta que el sujeto tiene sobre el objeto de actitud. Entonces, debido a eso, pues podemos pensar que las actitudes hacia las matemáticas son aquellas que están relacionadas con un conjunto de disposiciones que manifiesta el individuo para aceptar o no familiarizarse con determinados contenidos de la disciplina. Es decir, son todas
las ideas que un estudiante tiene y piensa sobre las matemáticas, y de esa manera se comportará hacia ellas o querrá familiarizarse con esos contenidos. Eso significa que puede referirse a ciertos aspectos como tener una cierta actitud hacia hacia las matemáticas y los matemáticos, pero de manera social, es decir, que le interese socializarse con esa área. Puede existir un interés por el trabajo matemático, puede existir una actitud simple hacia la asignatura matemática, una actitud hacia ciertas partes de las matemáticas y una actitud hacia los métodos de enseñanza. ¿Qué significa eso? Que las actitudes son como lo que piensa o lo que se interpreta sobre esta área, y de esa manera pues decide una persona si le interesa o si quiere familiarizarse con esta área. Y dentro de las actitudes pues comúnmente puede ser de manera general, de manera social, de manera particular, es decir, respecto a una asignatura, o incluso hacia algunos conceptos o algunas áreas de las matemáticas, porque considera que se les es un poco más fácil. Entonces, esas son las actitudes hacia las matemáticas. Ahora, actitudes matemáticas, pues básicamente la diferencia es que se posee un carácter cognitivo y se refiere al modo de utilizar la capacidad como la flexibilidad de pensamiento. Es decir, una actitud matemática pues se puede considerar como aquellas personas que tienen cierta habilidad por la parte matemática. Entonces eso lo que hace es generarles una buena aptitud a la hora de comprender un contenido. Es decir, podríamos considerar de que una actitud matemática pues son aquellas personas que se les hace fácilmente poder trabajar esta área. En cambio, las actitudes hacia son aquellas personas que no se les hace tan fácil trabajar esa área, pero tienen que considerar ciertos aspectos para decidir si involucrarse en esta área o no. La importancia de las actitudes en educación matemática. Entonces, en el campo de la educación matemática, algunos actores como Polya han declarado desde hace muchos años que sería un error creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual, lo que mencionaba al inicio, ya que la determinación y las emociones juegan un papel importante, como lo hemos estado mencionando anteriormente. Esto significa que los componentes afectivos como emociones, creencias, actitudes, o no presentan algo suntuoso o artificial, sino que están comprometidos e involucrados con el éxito o el fracaso de los estudiantes y los docentes en el desarrollo de sus tareas destinadas a la producción de conocimiento y a la construcción de saberes matemáticos. Es decir, un error de un docente sería pensar que las referentes o la parte efectiva, y como lo es las emociones que se tienen sobre la matemática, las creencias que en su mayoría de casos no son positivas, y la actitud que toma frente a un problema pues no representa algo eh, que puede influenciar a la hora de tratar de resolver o adquirir un conocimiento. Es más, son componentes sumamente importantes que se deben de considerar, pues es decir, que podríamos encontrar a estudiantes, bueno, dentro del aula, que son muy buenos en matemática, pero que sus componentes afectivos están mal. Entonces eso generará
lo que es un bajo eh, rendimiento académico o dificultades a la hora de poder comprender ciertos contenidos. Y eso no significa que sea porque tenga deficiencias, sino porque su actitud hacia la resolución, hacia a la adquisición de ese conocimiento, a resolver ese problema, pues eh, no están lo suficientemente fuertes como para poder desarrollar un problema. Es decir, que a la hora de tener un fracaso en la resolución de un problema, no necesariamente todo es influencia intelectual, sino que podría ser un simple problema de actitud que podría cambiar muchas cosas. Bien, tenemos ahí las creencias como factores actitudinales. Entonces, tenemos ahí que en educación matemáticas, Parra señala que la creencia se entiende como el conjunto de conocimientos, valores e ideologías que posee un estudiante acerca de la disciplina, es decir, todos los conocimientos previos, las ideas, las valoraciones o los juicios de valor que se hacen respecto a una disciplina, eso se considera como creencias, en este caso pues la educación en matemáticas. Entonces, en ciertos estudios se logró determinar que las creencias individuales de los estudiantes sobre las matemáticas y su enseñanza sobre sí mismo es un rol de aprendiz o sobre el contexto social tiene un fuerte impacto en el proceso educativo. Es decir, bueno, como lo he mencionado en algunas tutorías anteriores, la influencia negativa que da la sociedad sobre lo que es la matemática influye de manera directa y fuertemente a la hora de querer desarrollarse sobre esta área. Comúnmente siempre encontramos a personas que viven tratando de buscar ciertas carreras que no involucren números porque pues consideran que el desarrollar asignaturas numéricas pues es un problema para ellos. Entonces, en este sentido, pues se desarrollaron una estructura de creencias entre los estudiantes. Para ellos se establecen las siguientes subcategorías. Primero están lo que son las creencias sobre la educación matemática, que esta básicamente eh, es, aquí se incluye todo lo que se cree sobre lo que es la matemática, sobre el aprendizaje, sobre la resolución de problemas y de cómo se enseña. Entonces, acá en esta parte es donde se considera que los aspectos afectivos no son importantes. Entonces, y para las creencias sobre la educación matemática se tienen tres eh, visiones. Una es instrumentalista, platónica y resolución de problemas. La instrumentalista es la que considera que las matemáticas constituyen una acumulación de hechos, reglas y habilidades que se pueden usar para un fin externo. Es decir, que bajo esta visión considera que la matemática solo es un instrumento que se puede utilizar para obtener un fin posteriormente. La visión platónica pues dice de que la matemática eh, es un cuerpo de conocimientos estático y unificado y que son descubiertas y no creadas. Es decir, para esta visión pues considera de que todo lo que se estudia como matemático pues es un cuerpo que va creciendo donde todo lo que se habla ahí pues fue descubierto, no ha sido creado, sino que solo se ha ido descubriendo a medida o con el pasar de los años. Y la última visión es que es resolución de problemas. Es decir, que
bajo esta visión se ve o se visualizan las matemáticas como un campo de creación e invención humana que se expande continuamente y que es un producto cultural no acabado y sus resultados están abiertos a la revisión. Es decir, es un campo que sigue creciendo y creciendo a medida se van resolviendo más problemas que suceden en nuestro entorno o en la realidad o de manera real. Entonces, tenemos ahí lo que son las creencias sobre la educación matemática. Luego tenemos lo que es las creencias de los estudiantes sobre sí mismos. Bajo esta categoría, pues, básicamente se relaciona con las normas y las prácticas sociomatemáticas en la clase. Es decir, lo que los estudiantes consideran o piensan sobre sí mismos con respecto a la asignatura. Entonces, bajo esto se puede considerar de que las creencias que se tienen sobre sí mismos puede ser una creencia tradicionalista, es decir, básicamente es como considera que estudiar matemáticas es una manera tradicional donde los libros son eh, libros extensos, donde el profesor es un rígido y resolver un problema pues es bastante complicado. Otra es tener un pensamiento de manera tecnológica, es decir, donde el profesor pues no explica un contenido con claridad, sino que lo que hace es como generar una estrategia de resolución o como un algoritmo que algo como un proceso recursivo para resolver lo que es un problema. También la parte espontaneísta, esta es característica porque el docente lo que hace es manipular ciertos modelos donde los estudiantes tienen que trabajar de manera organizada y descubrir los resultados. Entonces son algunas de las creencias que los estudiantes tienen sobre sí mismos. Y por último, la creencia de los estudiantes de su contexto. Es decir, la creencia de los estudiantes sobre su contexto, pues básicamente es lo que piensan los estudiantes y del papel que desempeña fuera del aula, y que consideran que comúnmente piensan o consideran que pues no es interesante, no hay aplicación para esto, comúnmente lo que dicen es que en qué momento voy a aplicar esto que aprendí. Consideran que solo puede ser aplicado por personas genios o científicos, y que no es algo que pueda servirles en su momento, etcétera. Esas son las creencias de los estudiantes sobre su contexto. Luego, para actuar sobre las actitudes hacia las matemáticas es necesario conocer las causas que las generan. De modo general, pues podemos hablar de tres aspectos que en sí engloban otros: la imagen estereotipada de las matemáticas, las concepciones curriculares sobre ellas y la relación particular que se genera entre profesor y estudiante. Entonces, dentro de la imagen estereotipada de las matemáticas, pues comúnmente a menudo el alumno tiene una imagen estereotipada, es decir, piensa o cree algo sobre la matemática. Y esta pues comúnmente ha sido transmitida por el contexto en el que se desenvuelve, ya sea por la familia,
por sus amigos, incluso por sus docentes en niveles iniciales, etcétera. Entonces, esto lo que hace es que el estudiante tome una postura lo que hace es que el estudiante tome una postura ante el aprendizaje matemático, ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo de el estereotipo que este estudiante tenga. Entonces, a menudo estas concepciones provienen de la familia, como lo mencionaba, y del contexto inmediático, y consisten principalmente, pues, lo que piensan en los primeros niveles. Entonces, socioculturales menos favorecidos, y para las personas con poca confianza en su capacidad intelectual, el pensar que las matemáticas son un ejercicio para mentes privilegiadas, difíciles de asimilar y aún más de comprender. Es decir, bueno, comúnmente ese es el estereotipo que se maneja de lo que son las matemáticas, ¿no? Comúnmente eso es algo que se forja dentro de la familia, dentro de las sociedades culturales. Comúnmente el nivel de educación dentro de una sociedad influye de manera directa en la formación del estereotipo sobre las matemáticas, porque si se están, por ejemplo, dentro de un contexto social donde la mayoría de personas son, por decirlo así, no tienen un grado de preparación, ellos piensan que estudiar matemáticas pues no es para cualquier persona, que solo es para aquellos que tienen ciertas habilidades sobre ella, para mentes brillantes, etcétera. Entonces, ese es un estereotipo que se genera sobre matemáticas, pero en un contexto social donde existen ciertas uh, la, o la sociedad es un poco con un grado de educación, eh, este estereotipo tiende a bajar un poco, pero no significa que no existan, ¿no? En realidad se puede ver que en una sociedad con un nivel académico alto aún se sigue generando este tipo de estereotipos. Entonces, lo cuales influyen directamente sobre lo que es eh, un estudiante o un niño en sus primeras etapas. Entonces, otro motivo para la disminución del rendimiento en matemáticas, pues, es un mal plan de estudios. La importancia del currículo es debida a que la formación del desarrollo y el cambio de actitudes depende en alto grado de las experiencias que se forman. Entonces, la clase de matemáticas debería de poseer agilidad, trabajos en equipo, debates, prácticas, fotografía y póster, libros, juegos de ingenio, estrategias, combinatoria, al azar, etc. Es decir, eh, todos esos puntos debería de contener lo que es una clase de matemáticas. Y se debería de estructurar una serie de aprendizajes por la vía de la observación y la experimentación. Las hipótesis y las demostraciones pues deberían de resolverse ya sea utilizando un dibujo, haciendo recortes, realizando ciertas funciones, calcular, es decir, tratar de que la demostración de algo sea más experimental que algo escrito. Entonces, uno de los grandes problemas que se plantean en la enseñanza de las matemáticas es que comúnmente se genera como una serie de preguntas donde comúnmente la primera pregunta que se tiene a la hora de hablar con un estudiante es que nos dice: soy malo para las matemáticas.
y incluso afirma que siempre ha sido así. Entonces, si un estudiante, digamos, tiene ese pensamiento, entonces, y luego se le dice, aquí el problema de un problema de álgebra, y que a lo mejor se le dejó de tarea y lo tiene que resolver en su casa y lo está tratando de resolverlo en la noche, pero como él piensa de que es malo para las matemáticas y que siempre ha sido así, entonces su respuesta al ver el problema será, no, creo que no puedo resolverlo, y no lo intentará, solo está viendo el ejercicio. Entonces, en un lapso de unos minutos, pues dirá, lo intentó hacer, o lo estuvo meditando y solamente dijo no, que no lo puede hacer, y a lo mejor no lo hizo. Y luego se le pregunta por qué no lo hizo. La respuesta de él será pues porque es malo en las matemáticas y siempre ha sido así. Esto es como, como un círculo o un bloqueo. Entonces, donde se piensa de que si es malo para matemáticas, planteándole un problema, pues no lo puedo hacer y no lo hace. Y si le pregunta por qué, pues porque es malo, y sigue generándose como ese bloqueo, ese círculo. Entonces, esos son algunos de los problemas que se consideran en la educación matemática. Entonces, se dice que para mejorar la concepción curricular, porque comúnmente uh, el, el problema que se da a la hora de desarrollar una asignatura de matemáticas siempre es el plan de estudios con el que se cuenta, y porque si nosotros podemos apreciar en los libros, comúnmente está el contenido, ejercicios y con el tema, ejemplo, ejercicio, tema, ejemplo, ejercicio, y así sucesivamente. De esa manera está diseñado lo que es un plan de estudio. El problema es que dentro de esos deberían de incluirse ciertas otras formas de experiencia, como lo menciona ahí. Una clase de matemática pues no solamente debe ser definición, ejemplo y ejercicio, sino que debe de plantearse de diferentes formas, como por ejemplo trabajos en equipo, generar una práctica, debates, fotografías, juegos de ingenio, estrategias combinatorias al azar, etcétera. Si se está tratando de hacer una demostración, pues que no solamente escriba algo, sino que dibuje, recorte, pinte, eh, construya, etcétera. Es decir, formas diferentes de demostrar algo, o no solamente tratando de hacerlo de manera escrita, sino que considerando uh, otras maneras de encontrar lo que lo haga de una forma más atractiva, pero que al final de cuentas lo que se esté haciendo es tratando de demostrar algo. Entonces son algunas de las cosas que deberían de considerarse dentro de un plan de estudios de lo que es el área de matemáticas en este caso. Bien, entonces esas eran básicamente las cosas más importantes que había que discutir para esta tutoría, y pues con esto estamos terminando lo que corresponde para esto. Entonces ahorita voy a leer sus comentarios. Veamos. Bien. Comentando un poco aquí acerca de los comentarios, pues si bien es cierto lo hemos estado mencionando, pues hemos hablado de muchos factores que inciden a la hora de aprender o de estar dentro de lo que es un aula. No solamente podría darse para el área de matemática,
sino que para todas las áreas, pero recordemos que la área más complicada de trabajar siempre ha sido lo que es matemática. Pero comúnmente siempre ha sido así porque nosotros, en primer lugar, si hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado en esta asignatura, muchas veces no consideramos la diversidad de estudiantes que poseemos, las formas diferentes en las que aprenden, etcétera. Y, por ejemplo, si un estudiante no tiene la habilidad de aprender de manera abstracta, por ejemplo, la resolución de un problema, y nunca se le explicó de otra manera, ese niño ya lleva un bloqueo y pues como él no lo puede hacer, pues ya lo primero que piensan y lo que comúnmente todos dicen es no soy bueno, entonces ni no soy bueno, pues no lo puedo hacer y por lo tanto no lo hace. Y eso genera un bloqueo y es un círculo del cual es muy difícil sacar a un estudiante, sobre todo si lo ha adquirido en etapas iniciales. Entonces, eh, comúnmente nosotros, bueno, no solo en nuestro país, sino que en nuestro, podría decirse que a nivel mundial casi muchas personas se dedican al área de la docencia, pues primero en nuestro país porque pues es un trabajo un poco estable, y segundo pues porque las condiciones a lo mejor no prestan para otro tipo de, de trabajo. Entonces, pero yo siempre he pensado que el área de la docencia pues debe de ser un poco meditado, porque visto de una manera profesional, no es lo mismo forjar o, por ejemplo, un ingeniero crea que una casa y la puede hacer mal, pero esa casa la puede botar y construirla nuevamente. Pero ¿qué pasa si yo formo un niño o una niña de manera errónea? Posiblemente no veo el impacto que le genero en el momento, pero posiblemente debido a mi mal enseñanza que yo le brindé, ese niño tendrá ciertas dificultades más adelante. Podría ser que siga generándose el estereotipo sobre las matemáticas, que es muy difícil, porque nunca se intentó, se logró ver eso. También las deserciones escolares se dan sobre eso, por el fracaso eh, en el aprendizaje, y comúnmente a lo mejor no es porque no podía rendir, sino porque no se consideraron aspectos como las actitudes, la parte emocional, entre otras cosas. Entonces, pareciera, como lo dice el autor, que solo es aprender o poder o saber bastante de matemática para poderlo enseñar, pero no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces el, la mayor parte para resolver un problema está en la motivación o en la manera en que yo voy a afrontar la resolución de eso. Y creo que, bueno, todos ustedes llevan materias numéricas y se darán cuenta de que hay días en los que no se siente con... Bueno, nos ha pasado, por ejemplo, llega un día y tengo que resolver algunos ejercicios y pues no tengo como una actitud positiva, pues ni el primer ejercicio me sale y aún estando fácil. Pero de repente llega un día y me siento como más relajado, más motivado y empiezo a resolver la guía y veo que lo que no podía hacer la vez anterior y estaba fácil, ahora lo hago con mucha mayor facilidad. Porque a veces también es bueno, porque en realidad la actitud influye eh, a la hora de estar resolviendo un problema. Porque puede ser que en un momento me equivoqué en un signo, pues no lo puedo hacer y lo dejé ahí. Y de repente vengo el siguiente día y vi, se estaba fácil, era el error. Es decir, ah, sí juega un papel muy importante. Entonces, en resumen de cuentas, cuando se trabaja con estudiantes en educaciones iniciales, por ejemplo, eh,
se debe de tener bastante el cuidado porque el impacto que se le genera a ellos pues es el que llevarán posteriormente. Bien, con respecto a la tarea sobre la película que aparece ahí, pues lo que hay que hacer es que ustedes ven la película y ahí aparece lo que es un recuadro con algunos conceptos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a relacionar una escena de la película con el concepto que está ahí. Eso significa que lo primero que hay que hacer es ah, ir a buscar o a leer el concepto para después relacionarlo con la escena de la película. Que básicamente eso es lo que pide ahí. Entonces, no sé si está completamente claro en cómo se va a trabajar esa tarea. Creo que es para entregarle el día de mañana, creo, si no me equivoco. Ah, ok, el 11 de diciembre. Ah, sí, entonces vi mal la fecha cuando la estaba revisando. Sí, entonces lo que hay que hacer es verlo. Creo que en el material aparece ver la película por partes, que a lo mejor podría ser lo ideal porque ustedes buscan el concepto, en lo que consiste cada concepto y después lo van relacionando ahí. Bueno, déjenme ver si lo tengo por acá. Sí, está para el 10 de noviembre, es decir, que es para el día de mañana. Sí, pues sí. Sí es el 10 de noviembre. Entonces sí es para mañana la entrega. Sí, lo había leído. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ustedes solamente, bueno, para no hacerlo, digamos así, tan complicado, ustedes ven la película y dicen de en tal escena donde aparece tal cosa, se puede ver claramente reflejado tal concepto. Es decir, de esa manera. Entonces, eso es lo que hay. Luego, ya solo nos restaría el examen, que creo que ya hay una fecha para ese. Ahora sí, creo que todavía no, pero yo les haría saber en el transcurso de la semana. Bueno.